Hermano Quesada, ¿cómo experimentó en esta nueva etapa el apoyo de las iglesias en las cuales usted había servido y había predicado? Sí, es impresionante cómo la iglesia, o las iglesias, las diferentes congregaciones donde yo había servido y sirvo todavía, se organizaron. Estoy hablando del pastor Quintanilla, pastor Guillermo Grande, pastor Samuel Retana y muchos pastores de mi colonia, una de las colonias que vivo en San Salvador, se organizaron no solamente para orar, ayunar, sino para reunir fondos y mandarme comida a la prisión, ¿verdad? Ayudar a mi familia. Quiero reiterar el agradecimiento a cada una de esas congregaciones. Quiero decirles, hasta la fecha tengo los sobres y tengo las cosas, los documentos que acreditan que su ayuda fue recibida por mi familia, mi esposa, por mis hijos. Y hasta la fecha yo oro por ustedes para que el Señor les bendiga y les prospere por esa siembra que hicieron en este servidor. Háblenos de su última audiencia. Cuando le escuché por primera vez este testimonio, hubo una expresión suya que no se me olvida. Al referirse a este punto, usted dijo: Dios se lució. Dios se lució. ¿Qué pasó en esa última audiencia? ¿Cómo fue que se llevó a cabo todo? Sí, fíjese que después de la audiencia preliminar viene la vista pública. Es la audiencia donde todo reo le tiene mucho temor, porque es la última etapa de un proceso judicial donde un reo llega y ya sea lo condenan o lo dejan en libertad. Así que, como yo vi muchos reos que los condenaron siendo inocentes, porque quiero decirles, más del 50% de las personas que están en prisión son inocentes por el caso que les están acusando. Unos por falta de representación legal, otros porque no pueden comprobar su inocencia y otros están por chambres, etc. Sin embargo, yo tenía temor. De alguna manera, humanamente uno siente temor porque es la vista pública. Pero cuando yo digo Dios se lució, es porque Él tenía sus planes, sus estrategias para sacarme de ese lugar. Bueno, mi audiencia de la vista pública fue el 10 de junio del año 2013. Ese día me llevaron, o nos llevaron a varios a audiencia. Quiero decirles que antes de llevarlo a audiencia lo llevan a una celda que se llama La Isla. Es una celda que está fuera del penal, no está fuera del penal de Mariona, sino que está un poco aledaño al penal. Es una celda sucia donde va a pasar uno los últimos días o el último día para que lo lleven a la vista pública. En esa celda abundan los talepates, abundan unos animales que todavía tengo señales, después de 3 años, tengo señales en mi cuerpo, ¿verdad?, de que las picadas de esos animales. Allí pues no hay servicio sanitario y uno tiene que dormir en cartones sucios. No asea en esa celda, es como el último escarmiento que le hacen a un reo estando ahí en el penal. Bueno, me sacaron, me llevaron a la vista pública y allí es donde Dios se lució en una forma espectacular. Fíjense que cuando cuando llegamos todos a la audiencia, ese día llegó el ofendido, el supuesto ofendido. El alto militar. El alto militar. Para la fiscalía era muy relevante que llegara la persona esta. También era relevante los testigos. Yo tenía muchísimos testigos, pero solo le permiten cierto número. Sin embargo, él llevaba varios testigos. Usted tenía testigos de descargo. De descargo. A favor, digamos, de su causa. Así es. Pero este militar, el ofendido, también llevaba testigos en su contra. Llevaba testigos. Sí, él llevaba sus testigos ahí. Entonces, alrededor de 6 a 9 personas estaban, incluyendo un abogado acusador, ¿verdad?, que estaba a favor de él, ¿verdad? Entonces, en cierto modo sentí miedo. Llevaron al testigo ocular, es decir, a la persona que supuestamente me había visto el día del robo.
Y fue la persona que obviamente le dio la mala información a los detectives. Les dijo, esta persona se parece, porque le enseñaron, me imagino, varios retratos, varias fotos. A estas alturas a mí me habían tomado fotos a otras personas que se parecían a mí, o que yo me parecía a ellos, y quizás la persona no pudo distinguir a quién vio ese día. Entonces me señaló a mí, por eso es que me llevaron a ese proceso. Ese día la habían llevado a ella, o a esa persona, ¿verdad? Estaba en ese lugar. Quiero decirles que Dios empezó a confundir a la gente, tipo Torre Babel. Empezaron a confundirse, empezaron a hablar cosas todas cruzadas, tergiversadas. Tanto la persona que había llegado a testificar como los demás, ellos se confundieron. Por decir una cosa decían otra, decían no sé dónde estoy, no sé por qué estoy aquí. Es una confusión tremenda, pero lo más... Pero estos eran los testigos que lo iban a acusar a usted. Que me iban a acusar. Correcto. No sabían dónde estaban, no sabían qué hacían ahí. ¿Qué hacían ahí, correcto? O sea, una confusión tremenda que Dios, hermano, de alguna manera estaba obrando. Quiero decirle, no solamente en mi país, El Salvador, sino fuera de nuestras fronteras, hubieron cristianos, siervos de Dios, que estaban orando y estaban haciendo la misma oración. Sin ponernos de acuerdo, estábamos diciendo, Señor, confunde esta gente, porque tu siervo no puede quedarse. Eran 12 años que me habían dictaminado a mí, 12 años pasar en el penal de Mariona, era algo que asustaba, pues. Entonces yo dije, Señor, yo no quiero estar en este lugar 12 años, yo quiero servirte allá afuera, hay trabajo también para servir en tu obra. Entonces, claro, fue muy tremendo, pero lo más relevante de esta parte es que la fiscalía empezó a leer todas las acusaciones falsas en contra de mí, y luego le dice, de repente llegó alguien, antes de que la jueza empezara a hablar, llegó un señor de traje gris y le dijo a los abogados, este es el muchacho que van a condenar a 12 años. Bueno, esperamos que no, le dicen los abogados, yo quiero colaborar con este muchacho, yo ya estudié un poco el caso de él, a saber de dónde salió, Dios lo llevó. ¿Usted no conocía? No lo conocía él. Y hasta la vez no sabe quién es ese abogado. No lo volví a ver. Llegó, se presentó, dijo que él iba también a ser parte de la defensa. Los otros compañeros abogados también se sorprendieron porque de repente a última hora él llegó que iba a colaborar. Me dio la tarjeta para que yo me aprendiera el nombre, no sé cómo se llama, pero de alguna manera Dios lo envió. Usted vio la tarjeta en ese momento, pero ahora no recuerda su nombre. El nombre. Y me dijo, si la jueza pregunta cuántos lo van a defender, ya no diga que son 2, diga que somos 3 ahora, me dice. Entonces de alguna manera yo estaba viendo una representación divina en ese lugar, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, quiero decirles que cuando le tocó el momento de hablar el testigo ocular, es decir, el testigo que había visto las cosas, etcétera, ahí fue algo bien impresionante, porque la fiscalía le dice, si usted viera a la persona que robó ese día, lo reconocería. Y esta persona le dijo, por supuesto, si eran como las 11 de la mañana, claro que lo reconocería, lo tengo en mente, y si ahorita lo veo, lo reconozco. Y empezó, y le dice a la fiscalía, quiero que vea todos los rostros que están en este lugar, y identifique si está aquí la persona que usted vio ese día. Aquella persona se puso de pie y empezó a ver cada rostro que estábamos ahí, me miraba de pie a cabeza, miraba a los demás, y les dijo de la siguiente manera, señores o su señoría, la persona que yo vi ese día no la han traído. Esta persona que está aquí no es, ustedes se han equivocado. Y le dice, pero no fue esta persona que usted vio ese día, se parece pero no es él, le dijo. Yo vi otra persona, ustedes no lo han traído. La jueza inmediatamente dijo, aquí ha habido un error, una equivocación. Quiero decirle, hermanos y amigos, que Dios había confundido la mente de todas las personas y Dios empezó a obrar. El silencio de Dios empezó a quedar ya en el olvido. Dios empezó a obrar, Dios empezó a hablar, el silencio ya no estaba y Dios empezó a confundir la mente de las personas y dijo la jueza, ¿qué pasa, señor de la fiscalía? Y la fiscalía se pone de pie y dice, su señoría, ha habido un error, nos sentimos incompetentes en este caso, a pesar de que lo habíamos estudiado y teníamos todas las pruebas, pero quiero decirles
señora jueza, queremos por favor que dejen en libertad al imputado. Mis enemigos, aquellos que me acusaban, aquellos que estaban seguros que yo iba a pasar 12 años en un penal, ellos mismos estaban confesando con su boca que yo era inocente y le estaban diciendo a la señora jueza, por favor, dejen en libertad al imputado. Ha habido un error. Quiero decirles que de esta manera Dios avergonzó a mis enemigos, aquellos que me acusaban. Dios puso mesa, ¿verdad?, frente a mis angustiadores y me sacó en victoria. La jueza dijo, lo declaro en libertad. Y le dice la jueza a los abogados, hay algo que ustedes quieran pedir. Y dice los abogados, ya hemos escuchado la irresponsabilidad del sistema judicial, de la fiscalía, en este caso, que se equivocaron, cometieron un grave error en haber traído a un ciudadano honrado, un cristiano, a estos lugares. Pero queremos pedirle a su señoría el grado más limpio que puede existir en el sistema judicial. Queremos el grado absolutorio para nuestro cliente. Y la jueza le dijo, concedido, le declaro el grado absolutorio, limpio, honrado, que se merece un ciudadano. Así que quiero decirles, aún algunos querían que me trasladaran al penal de Mariona todavía, porque según la ley hay que darle 3 a 5 días para ver si está bueno o no está bueno la decisión que han tomado. Sin embargo, la jueza dijo, inmediatamente ordeno la libertad para este joven, inmediatamente. Quiero decirles que así fue como Dios me sacó de este proceso, porque Dios honra a los que le honran. Maravilloso. Quiero recapitular. Usted dijo que los fiscales, es decir, los encargados de plantear las acusaciones en su contra, le pidieron a la jueza su libertad inmediata. Correcto. Ese fue algo bien emblemático en esa audiencia, ¿verdad? Que aquí no se ve todos los días, que los acusadores le pidan a la jueza que dejen libertad porque se han equivocado. Es impresionante lo que Dios pudo hacer conmigo. Estoy muy agradecido con el Señor realmente. Probablemente esta entrevista la vean personas que están guardando prisión o que tienen parientes. Correcto. Algunas palabras finales que usted pueda dedicarles. Yo quiero decirle a las personas que de alguna manera pues están pasando un proceso de esta índole, porque no solamente lo pasa un reo, sino su familia. Dios es fiel. Y como inicié esta entrevista, Dios es bueno y Dios es justo. Y Él obrará en su tiempo, no en el nuestro. Porque yo quería salir a las 2 horas de estar ahí, pero Dios quiso que estuviera un poco más de medio año en ese lugar. Algunos cuando me escuchan contar mi testimonio piensan que yo estuve muchísimos años en ese lugar, pero ahí quiero decirles, un día equivale a mucho tiempo. Los días son demasiado largos porque no hay calendario, no hay reloj, etc. Yo quiero decirle a los jóvenes que me están viendo y que me están escuchando, si usted está en un proceso de estos, confíe en Dios. Él tiene la última palabra. No importa que sus acusadores digan esto o aquello, la última palabra la tiene Dios. La clave es confiar en Él, servirle a Él, porque Él es el que mejor paga. Y los jóvenes que están en sus casas, que están en su lugar, ahí viendo este video, en su celular, en su tablet, en su computadora, yo les quiero decir algo. No esperen ir a una prisión para buscar de Dios. No esperen estar en una Bartolina. No esperen estar en un penal para buscar de Dios. La palabra dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. Quizás este sea una alerta que Dios te ha mandado, te ha puesto, porque probablemente algún día tengas que ser involucrado en esto, pero no es la voluntad de Dios esa. Tú vas a decidir si vas a ser sometido a un proceso de estos o no. Claro, en mi caso, Dios en su soberanía permitió esta situación, no porque yo fuera un delincuente, sino porque Él en su soberanía permitió que yo fuera a ese lugar y predicara su palabra. Porque de hecho, pues, hoy en la calle me he encontrado personas, frutos, gente que está sirviéndole al Señor, y me dijeron, usted me habló de la palabra en la cárcel, yo le agradezco mucho, pero no es necesario que usted vaya ahí para buscar de Dios. Ahorita busque una iglesia, busque
una congregación cristiana evangélica donde Dios pueda ministrarle, ayudarle, lea la palabra de Dios. Congréguese y crea. Dios tiene la última palabra. Nada hay imposible para el que cree, pero también dice, no hay nada imposible para Dios. Dios les bendiga y últimas palabras, quiero agradecer a mi esposa por esa paciencia que tuvo con este servidor, por ese empeño, ese esfuerzo que quizás nunca voy a conocer, los esfuerzos, los desvelos que ella tuvo por esta prueba. A mis hijos, decirles que Dios me ha sacado en victoria, estoy sirviéndole, tratando de ser cada día pues lo que Él pide, y decirle a los jóvenes y a cada cristiano, a cada persona, a cada miembro de mi familia, a la familia de mi esposa, mis amigos, mis vecinos, los testigos, todos, agradecerles por el esfuerzo que hicieron, por sus oraciones, por su dinero que invirtieron en este pequeño siervo, por todo. Quizás nunca les voy a estrechar la mano para darle las gracias, pero a través de este video, de este audio, ustedes pueden recibir mi agradecimiento y recibir las bendiciones de parte de Dios. El Señor le bendiga a mi hermano David Flores también, ¿verdad? El tiempo que he ocupado para que esta entrevista pueda salir al aire. Dios les bendiga a todos. Hermano Santos Quesada, una gran historia que contar. El silencio de Dios ha terminado en su vida y gracias por la valentía y la varonilidad de compartir este testimonio. Muchas gracias, hermano David. Muy amable. Bendiciones para todos. Hasta luego. Amén.